compartir la palabra del Señor esta mañana, y yo le voy a invitar que usted abra su Biblia, por favor, en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Versículo 12 leamos todo hasta el final del pasaje. Dice: Pablo exhorta a los hermanos: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Este es un pasaje que, he estado estudiando en estos días. Durante estos días nos han convocado para acompañar los puestos de control que hay aquí en el municipio, y está uno toda la noche allí y tiene muchísimo tiempo, y en ese tiempo pues yo he aprovechado para poder estudiar la Biblia, porque hay toda la noche para eso. Y en ese tiempo de estudio empecé a profundizar un poquito en este pasaje, y encontré que en este pasaje hay por lo menos 15 normas para la salvación. Y de eso es que yo quiero compartirles. Quizá hoy no alcancemos a ver las 15 normas, pero si pues nos toma otro domingo, lo vamos a hacer. La idea es que lo podamos ver. Si miramos un poquitico el contexto del pasaje, encontramos que a partir del capítulo 4 de este libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, Pablo empieza a hablar una serie de mandamientos para que la iglesia pueda encontrarse un día con Cristo. Y en el capítulo 4 habla básicamente de eso y cómo llegar a la salvación. Y luego, después de hacer Pablo esta exposición acerca de estas normas o estos mandamientos para estar preparados para la venida del Señor, entonces en el capítulo 5 hace una exposición de 15 elementos que son necesarios para que cada persona pueda acceder a la salvación. La Biblia habla mucho acerca del tema de la salvación, y creo firmemente que es la meta futura pues de todos. Creo que eso es lo que Pablo llama la meta del supremo llamamiento, llegar a la salvación. Y cada día nos levantamos y cada día tenemos un tiempo de oración, un tiempo devocional, un tiempo de estudio bíblico, y cada día quizá pecamos y tenemos que arrepentirnos, y cuando podemos congregarnos, entonces nos congregamos y hacemos una serie de prácticas bíblicas, y todo ello porque queremos ver algún día al Señor. Y dentro de todo ese proceso de prácticas diarias que necesitamos realizar, yo quiero que usted, si tiene su cuaderno de notas allí, tome nota acerca de estos 15 elementos que vamos a estudiar para poder ver al Señor.
El primero está en el versículo 12 y el versículo 13. Volvámoslo a leer. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Yo creo que, bueno, este primer punto que aparece aquí, o este primer elemento que aparece aquí, yo pensaba, si en algún momento yo fuera pastor, quizá sentiría un poco de pena predicar ese punto, porque es un elemento que toca principalmente a las autoridades de la iglesia. Y el primer elemento, el primer punto, la primera norma es ser respetuosos de la autoridad espiritual. Esto se refiere a reconocer la autoridad de quienes están al frente de la iglesia, y los comentaristas hacen una aclaración aquí y se refiere a la autoridad y no al dominio que ellos pueden ejercer. Y en cuanto a reconocer la autoridad espiritual, aquí Pablo da 3 elementos que argumentan el por qué debe ser respetada esta autoridad. Dice el versículo 12, y mire que Pablo también como líder espiritual de la época, tiene una cierta actitud quizá de temor allí por predicarla, y él inicia con esta palabra, dice: rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Pablo era uno de los que trabajaban entre ellos, y Pablo tenía un equipo de líderes y de personas que estaban al servicio de la iglesia del Señor. Pero la enseñanza aquí es tener en mejor estima a los que trabajan en la iglesia en función de las personas, y él lo argumenta con estos 3 elementos. Dice primero, porque trabajan entre vosotros. Esa palabra trabajar se traduce del griego, que significa literalmente ser constituidos, que significa trabajar esforzadamente hasta fatigarse. Cuando yo leí esa definición del diccionario bíblico, inmediatamente pensé primeramente en el trabajo que hacía el apóstol Pablo. Cuando uno lee a Pablo se da cuenta que día y noche estaba trabajando en función de las personas. Y luego pensé un poquito en los líderes de nuestra iglesia. Y vino a mi memoria el trabajo del pastor, el trabajo del hermano Silva, por ejemplo. Y recuerdo que alguna vez yo le decía a mi papá, le decía: ¿cómo es posible que una persona lo llame a uno a las 2, 3 de la mañana cuando uno está en lo mejor de su sueño, para que vaya a otro lugar del municipio para orar por una persona que está enferma, o por una persona que se encuentra poseída por un demonio, o ese tipo de cosas? Y recuerdo muy bien que él me decía: ese es el trabajo pastoral. El trabajo pastoral va mucho más allá de predicar en cada reunión, sino de atender a las personas. Y ese trabajo es un trabajo que se hace de manera esforzada hasta fatigarse. Y es un trabajo que quizá para el pastor y para los grandes líderes de la iglesia nunca tiene un final, sino el día de la muerte. Y Pablo habla de eso. Tenemos que reconocer los que trabajan entre nosotros, porque hacen un trabajo por nosotros hasta fatigarse, porque mientras nosotros estamos durmiendo, quizá ellos están velando y orando por cada uno de nosotros. El segundo elemento que él presenta aquí, o el segundo argumento, es porque nos presiden. Y la palabra presidir significa literalmente ser constituidos o colocados en posición preferente. Y esto hace referencia a un nombramiento de autoridad. Y esa autoridad no es impuesta por el hombre, sino es impuesta por Dios.
pues bien es cierto que el ministerio no es una profesión que se logra después de quizá estudiar en un seminario bíblico, un instituto bíblico, sino es un don que Dios coloca en cada persona. Y algunos tienen ese don para presidir, tienen ese don para pastorear, para liderar ese tipo de los grupos en la iglesia. Y ese don especial es un don que viene de Dios. Y Pablo dice, mire, ellos fueron constituidos en una posición preferente por Dios para guiarlos, para enseñarles, para educarlos, para bendecirlos. Y ese proceso de presidir tiene un alto esfuerzo y un alto trabajo. Entre muchas de las cosas que he podido estudiar con relación a los que nos presiden, está el hecho de la capacidad que tienen las autoridades espirituales en la iglesia para educarnos en la Biblia. Y el tema del estudio bíblico es un tema que requiere de mucho tiempo, que requiere de mucho empeño, que requiere de entender la necesidad de las personas, que requiere de conocer el deseo del corazón de Dios y entender cómo Dios quiere que nosotros podamos predicar su palabra, qué temas quiere que nosotros prediquemos. Ese, aunque es un don que viene de Dios, es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo que muchos ni siquiera valoran. Y por eso Pablo dice, tenemos que reconocerlos porque ellos nos presiden. Y el tercer elemento que argumenta Pablo aquí para ser respetuosos de la autoridad espiritual es porque nos amonestan. Y este punto quizá a muchos no les agrade. La palabra amonestar significa establecer en la mente o fijar en la mente firmes convicciones. Esa es la traducción del griego. Pablo está diciendo, mire, tenemos que ser respetuosos de la autoridad porque ellos graban en nuestras mentes firmes convicciones, y esas firmes convicciones son con relación a la palabra. Y pensando un poquitico en la actitud o la manera como los que presiden en la iglesia nos amonestan, encontré algunos pasajes, hay muchos pasajes, pero quiero leer tan solo algunos en los que se ejemplifica la forma como nos amonestan. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 20. Hechos capítulo 20, el versículo 31. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y hay dos elementos de la forma como los líderes de la iglesia, como el pastor y como los ancianos deben edificarnos, deben amonestarnos. Y Pablo dice acá, o presenta 2 elementos. Uno es de forma incansable. Pablo dice, acuérdense que lo he hecho de día y de noche, que no he cesado de hacerlo. Por 3 años. Estuvo Pablo 3 años con este grupo de hermanos y estuvo permanentemente edificándolos, llamándoles la atención, corrigiéndoles como el pastor corrige a sus ovejas. Pero no solamente lo hizo de una forma incansable, con un amor incansable, sino que dice aquí que lo hizo con lágrimas. Es decir, que muchas veces ver las actitudes de las personas y cómo las personas procedían de manera equivocada produjeron un dolor profundo en su corazón. Y entonces sucede esto en muchos de los pastores y líderes de nuestras iglesias, y es que cuando ven las actitudes, las formas de vivir de quienes somos miembros de la iglesia, se produce un dolor profundo en su corazón, y entonces ellos permanentemente tienen que edificarnos. Primera de Corintios capítulo 4, el versículo 14. Hay otra actitud que el apóstol Pablo dice de cómo debemos ser amonestados.
Primera de Corintios 4:14 dice: no os escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Ese versículo me parece bonito. Mire que en los versículos anteriores Pablo está diciendo, mire, algunos cometen errores y muchos son buenos para hablar de esos errores, y de eso sí que hay mucha gente, ¿no? Porque parece que el ser humano traemos grabado en nuestro corazón el chip de juzgar a los demás. Y Pablo dice, pero yo no les estoy escribiendo esta carta y yo no les estoy llamando la atención para avergonzarlos, para que otros se burlen de ustedes, para hacer verle a todo el mundo sus errores, sino que yo lo estoy haciendo como lo hace un padre con su hijo que mucho ama, dice aquí, como a hijos míos amados. Y encuentra ahí que Pablo tiene un amor muy profundo en su corazón, tal como el amor de un padre con su hijo amado. Y de esa manera es que nosotros debemos recibir la amonestación. Número 3. El ejemplo de la amonestación debe ser Cristo. Colosenses 1:28. Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El eje central o la razón central por la que nosotros debemos ser amonestados y por la que nuestros líderes espirituales tienen la obligación de hacerlo es el hecho de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz. El ejemplo es Cristo. Y mire que la amonestación debe ser para todas las personas. Me llama en gran manera esto. Dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre. Mire que la labor de edificar a los demás y corregir sus errores es una labor que no solamente es para el grupo de quienes pertenecen a la iglesia y son bautizados, sino que es para todas las personas. Y esto es porque el evangelio debe ser también predicado a todas las personas. Así que el pastor o cualquiera de los líderes de la iglesia, o igual cualquier persona que predica el evangelio, ve quizá alguna actitud en un amigo, en un vecino, y con la gracia del Señor puede corregir o dar un consejo o amonestar a esta persona. Y número 4, el eje central de la edificación o de la amonestación tiene que ser la palabra. Colosenses capítulo 3, el versículo 16. Este versículo dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, exhortándoos, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Aquí el eje central de la enseñanza, de la corrección, de la edificación debe ser la palabra de Dios. No hay otra norma, no hay otro libro de texto que sea la guía para que nosotros podamos ser edificados. Pablo dice: la primera norma para llegar al cielo es ser respetuosos de la autoridad espiritual, y esto es porque ellos trabajan entre nosotros, porque ellos nos presiden, porque ellos nos amonestan. Y yo quiero decir acá que el comentarista hace una observación interesante cuando habla de este tema. Matthew Henry dice: mire, ser respetuosos de la autoridad espiritual significa tener un gran concepto, no por lo que ellos son, sino por la obra que hacen. Muchos somos calificados por nuestras actitudes, pero no por lo que nosotros hacemos. Naturalmente que el testimonio y las actitudes deben ser ejemplares, ¿no? Pero también es cierto que nos equivocamos, que somos hombres corruptibles y que cometemos errores. Y Matthew Henry dice: tengamos un alto concepto de los que son nuestros líderes, no por sus actitudes, sino por la obra del evangelio que ellos hacen. El testimonio
y la obra que hacen debe tener un eje central y es la moralidad. Está en 2 Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, el versículo 1 y el versículo 2. Dice acá, ministros de un nuevo pacto. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo dice, mire, el testimonio es una carta de recomendación del trabajo que se hace. Y aquí hay una situación en la que Pablo dice, mire, ¿no será que nosotros necesitamos que nos den otras iglesias cartas de recomendación para que ustedes sepan quiénes somos nosotros? Pablo dice, nuestras cartas de recomendación es lo que cada uno de ustedes puede decir de nosotros como líderes. Y yo creo que interesante esa aseveración de Pablo ahí, ya que, bueno, naturalmente tenía que tener una conducta intachable. Y quizá en la iglesia nosotros como líderes quisiéramos decir, nuestras cartas de recomendación es lo que la gente dice de nosotros. Y a veces es complicado porque algunos tienen conceptos equivocados de nosotros porque sencillamente no nos conocen. Uno tiene, o el hombre, tenemos el error, creo yo, de tener una primera mala impresión de las personas. Y esa primera mala impresión nos hace calificar de manera equivocada a las personas. Pero cuando entramos a conocerlas nos damos cuenta que son totalmente diferentes. Pablo dice, bueno, necesitamos ser calificados por lo que somos, por la obra de nuestras manos. Y esa calificación, bueno, la da a las personas con un respeto especial. Mire que el testimonio que los líderes y pastores de las iglesias dan predica en muchas ocasiones más de lo que predica quizá o podemos predicar nosotros hablando literalmente de la Biblia. Yo tengo algunos ejemplos de mi trabajo, y es que en mi trabajo algunos de los pastores del municipio no son valorados como tal porque han tenido actitudes que incomodan. Yo pienso que la iglesia no tiene nada que ir a hacer a la alcaldía a pedir dinero, a pedir apoyo, La iglesia está para que ore por el alcalde, para que lo apoye, para que apoye el trabajo que allí se hace y no para que pida, porque nosotros no dependemos de lo que el hombre nos pueda dar, sino de la manera como Dios pueda bendecirnos. En una de las administraciones anteriores, recuerdo que un día llegó una compañera y vino en nombre de la gestora social y me dijo, mire, es que la gestora social manda a decir que usted tiene que comprar este bono. Normalmente siempre le están vendiendo, o en algunas ocasiones nos han dado bonos, rifas, bueno, y uno tiene que colaborar con eso. Yo personalmente nunca leo ni esos bonos, ni esas rifas, ni lo pongo ahí y pago el dinero. Pero ese día me dio mucha curiosidad porque el diseño del bono era llamativo. Entonces empecé a leer el bono, y cuando empiezo a leer el bono me doy cuenta que el apoyo que estaban pidiendo a las personas de la alcaldía y a otras personas del municipio era para construir la puerta de una de las iglesias de nuestro municipio. A mí eso me provocó incomodidad en mi corazón, y entonces le dije yo a mi compañera, yo no puedo comprar ese bono. Me dijo, pero ¿cómo? Si usted es cristiano, usted tiene que apoyar. Yo le dije, claro, pero la iglesia cristiana no está para pedirle a los que no son creyentes, sino está para pedirle a la iglesia. La iglesia cristiana está para bendecirlos a través de la oración, y yo me declaro impedido para poder comprar ese bono. Y si usted considera que es correcto, yo hablo con la primera gestora y le digo que la razón por la que no podemos comprarlo. Y actitudes como esta ha provocado que el testimonio de muchos ante el mundo sea un testimonio equivocado, y entonces no sean valorados y no sean respetados como dice el apóstol Pablo acá. Yo creo que
La economía en los líderes de la iglesia es una de las cartas que más lee la gente de afuera y que más predica. Pablo enseña aquí entonces que nosotros debemos ser respetuosos de la autoridad espiritual como primera norma para llegar a la salvación. Número 2, está en el versículo 13. Dice el número 2. Y que los en la parte final, que los tengáis por mucha estima, por amor. Dice en la parte final del versículo 13, tened paz entre vosotros. Y esta es otra norma para llegar a la salvación. Y cuando yo empiezo a estudiar todos estos elementos, vaya que me encuentro muy confrontado con ello, porque son normas en las que todos hemos fallado y en las que todos los días tenemos que trabajar. Y aquí Pablo dice, una de las normas para llegar al cielo es tener paz entre los hermanos. Y en Romanos capítulo 12, el versículo 18, dice que nosotros debemos tener paz en cuanto dependa de nosotros. Romanos 12, 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mire que aquí Pablo es muy consciente de esta situación. Dice, hay situaciones en las que definitivamente usted puede tener todas las acciones de perdón para tener paz, y no es posible tenerla porque quizá el ofensor sencillamente no quiere vivir en un momento de paz. Y entonces Pablo dice, en todo lo que dependa de ustedes, es decir, pongan todo su empeño para estar en paz para con los demás. Y yo creo que la mejor forma de estar en paz con el ofensor es callar, y es una de las situaciones más difíciles que uno puede aplicar para nuestra vida. Mire, no se trata de conservar la paz interior de la que muchos hablan, sino se trata de practicar la paz para con los demás. De eso es que está hablando Pablo en este pasaje. Y bueno, Jesús también habló de la paz, y hay algunos pasajes que enseñan por qué nosotros debemos ser hombres de paz o por qué debemos ser pacificadores. En el gran mensaje del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, creo que es el versículo 8-9, Jesús dice, seamos pacificadores, o sean pacificadores, porque los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y en ese versículo hay una garantía para la salvación, y es que si somos hombres de paz, entonces nuestro nombre va a ser hijos de Dios. Si queremos ser llamados hijos de Dios, entonces nosotros tenemos que ser hombres de paz. Ese versículo de Mateo, estudiarlo tiene muchísima información, y sería interesante que usted durante este tiempo de quietud que tiene allá en su casa pudiera tomar su Biblia y algún material bibliográfico y poder estudiar ese versículo de Mateo que dice que son bienaventurados los pacificadores. Número 2, porque Dios es la fuente de paz. Miremos este pasaje que está en 2 de Tesalonicenses 3:16. Dice, el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Cuando fue anunciada la venida del Señor Jesucristo a la tierra, dice la palabra que la profecía dice que sería llamado príncipe de paz. Y entonces encontramos que Dios es un Dios de paz y es el proveedor de la paz. Así que si nosotros somos seguidores del Señor Jesucristo y consideramos que su Santo Espíritu mora en nosotros, es necesario que seamos hombres de paz. Tenemos que ser pacificadores porque la obra de Cristo garantiza nuestra paz para con Dios. Romanos capítulo 5, el versículo 1. Dice acá, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Lo que quiere decir el escritor de este versículo es: nosotros primeramente estábamos en enemistad para con Dios, pero entonces fuimos justificados a través del sacrificio de la cruz, y ahora nosotros, el hombre y Dios, podemos tener paz entre nosotros. Y esa paz que tenemos entre Dios y el hombre, esa paz tiene que repercutir a la paz entre los hombres. Tenemos que ser pacificadores porque la obra de Cristo en la cruz produce paz en nuestro corazón. Si nosotros hemos nacido de nuevo y nos consideramos hijos de Jesús, entonces tenemos que ser pacificadores. Y número 4, tenemos que serlo porque es parte del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, cuando habla del fruto del Espíritu, entre la descripción del fruto del Espíritu habla de la paz. Y si el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones, entonces ese fruto ha de manifestarse. Nosotros, o el hombre, para ser pacificadores, también debe conocer la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios, dice la palabra, que es agradable y que es perfecta. Y todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto, como resultado, tiene que traer paz al corazón del hombre. Aquí en este pasaje que estamos estudiando en Tesalonicenses, después de que Pablo habla del trabajo que hacen los líderes espirituales y después de decirles: mire, es que ellos los presiden, es que ellos los amonestan, es que ellos hacen un trabajo con mucha estima y amor por ustedes, entiendan eso, entonces vivan en paz entre ustedes. A veces es tan difícil tener esa paz entre los hermanos porque sencillamente a muchos les incomoda la corrección que el pastor o los líderes de la iglesia da. Después de que Pablo habla de el tener por alto concepto a los líderes de la iglesia, dice: después de que ustedes sean edificados, entonces deben ser pacificadores. Y número 3, dice el número 3 que está en el versículo 14, la parte A, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. No solamente hay un ruego de Pablo por el respeto a las autoridades espirituales, no solamente recomienda tener paz entre los hermanos, sino que hay un ruego más acá. En el versículo 14 dice: yo les ruego que ustedes amonesten, hermanos, a los que son ociosos. Y esto me enseña que yo debo ser correctivo. La palabra ocioso tiene la idea del soldado que está haciendo la fila, pero entonces está teniendo actitudes de desorden en la fila. Eso era lo que explicaba el comentarista. Es quizá el soldado que está formando, pero entonces está portando mal el uniforme, pero quizá está comiendo chicle, está hablando por teléfono, ¿cierto? Y está evadiendo todas las normas para formar correctamente. En este sentido, los ociosos son todas aquellas personas que consideran ser hijos de Dios, pero que no cumplen la norma bíblica de forma correcta. Y Pablo dice: mire, si ustedes son hombres de paz, si ustedes son hombres que respetan a las autoridades religiosas, entonces ustedes son correctivos, porque tienen una moral que les permite hacerla. Y yo les ruego que ustedes los amonesten. Hay personas en la iglesia, como hay ciudadanos, que no quieren sujetarse a las normas. A veces las normas que se imponen en la iglesia, que siempre se hace el esfuerzo de que toda la disciplina que rige a los ministerios de la iglesia sea con sustento en lo que la palabra dice, a muchos sencillamente no les agrada. No les agrada porque no está de conformidad con quizá la enseñanza bíblica de toda su vida. No les agrada porque quizá no pueden ver en una posición de respeto a quienes son sus líderes. No les agrada porque sencillamente no conocen la palabra y entonces no quieren obedecerla. Y a estas personas es a las que Pablo dice: a ellos tenemos que exhortarlos, a ellos tenemos que corregirlos, tenemos que
enseñarles a aplicar la norma, enseñarles a sujetarse. Y esa enseñanza es una enseñanza que no puede dar cualquier persona. Como decía hace un momento, es una enseñanza que tienen que dar todos los que tienen una moral para poderlo hacer. Para ser correctivos, entonces hay que ser moralmente ejemplares. Mire que Jesús en Mateo capítulo 7, en el mismo Sermón del Monte, Jesús se toma una sección como de 4 o 5 versículos para hablar de la conducta del juzgar a los demás. Para ser correctivos nosotros tenemos que tener una conducta ejemplar. Y Jesús dice: ¿cómo es posible que ustedes quieran corregir y edificar a los demás y no se dan cuenta que ustedes tienen errores más grandes que los demás? Que primeramente ustedes tienen que ser corregidos. La actitud de ser correctivos quizá es muy interesante, ¿no? Quizá a muchos les llame la atención. Qué bueno es corregir, qué bueno es ver el error en nuestro semejante, pero qué difícil es reconocer nuestros propios errores. Y entonces, en ese orden de ideas, para ser correctivos con los demás, yo primeramente tengo que ser correctivo conmigo mismo. Ese es el tercer elemento en el que hace énfasis Pablo en este pasaje para la salvación, y es: usted tiene que ser correctivo, tiene que amonestar a los ociosos, pero primero tiene que darse cuenta de si usted es uno más de los ociosos, porque si usted es uno más de los ociosos, entonces primero tiene que corregirse para poder corregir a los demás. Número 4, debemos ser consoladores. Versículo 14, lo que sigue, dice: y que alentéis a los de poco ánimo. La palabra o la frase poco ánimo significa literalmente alma pequeña y da la idea de los que son faltos de coraje para afrontar los problemas y las dificultades. Muchas situaciones difíciles se presentan entre los hermanos de la iglesia y diferentes maneras tienen las personas de afrontar cada uno la misma situación. Por ejemplo, si a alguien se le muere un familiar, entonces habrá un hermano que tenga una capacidad de afrontarlo, no sé, con más tranquilidad, con más paz, que otro que pueda sentir tal vez más dolor. Y estos que pueden sentir más dolor, bueno, son los que el apóstol Pablo llama aquí, son los de poco ánimo, son los que tienen un concepto diferente de las pruebas. El concepto bíblico de las pruebas, y lo dice el apóstol Pedro, es que las pruebas son la cosa más normal de la vida. Y dice: no se preocupen, no se pongan contrarios a la prueba, porque esa es una situación común y corriente. Y Santiago en su libro dice: y cuando nos venga la prueba, afrontémosla con gozo y con alegría. Bueno, el que tiene la capacidad de hacerlo de esa manera es un fuerte espiritual. Pero hay otros que no tienen esa capacidad y son los de poco ánimo. Y entonces los fuertes espirituales que tienen esa capacidad tienen que acercarse a los de poco ánimo para consolarlos. Hay gente en la iglesia que hay que motivarla todo el tiempo. Hay algunos que no necesitan, ya se pueden soltar de la mano y ellos siguen caminando en el Señor. Pero hay otros que pasan los años y toca llevarlos de la mano y toca motivarlos, y cualquier situación los hace doler y cualquier situación los hace sentir. Y entonces son aquellos que se quejan con el pastor porque semanalmente no va a visitarlos, porque parece que no hay como una atención tan dedicada a estas personas. Pues Pablo dice: estos son los de poco ánimo, y a estos tenemos que ponerles un poquito más de atención porque ellos también merecen la salvación. Y entonces este es un trabajo que no solamente le corresponde al pastor Diógenes o al hermano Silva o a los líderes de la iglesia, sino que es un trabajo de todas las personas que han conocido al Señor. Ser consoladores. El desánimo es natural en las personas, y quizá usted y yo en algún momento de nuestra carrera cristiana hemos necesitado a alguien que nos consuele porque hemos sido de poco ánimo. Pablo dice acá: es una norma para la salvación que
tengamos la capacidad de alentar a los de poco ánimo. Y cuando yo estudiaba ese pasaje, decía, bueno, quizá yo sea de poco ánimo, no lo sé, o habrán periodos de nuestra vida que seamos de poco ánimo, pero que cuando el Señor venga yo no esté pasando por esa situación de poco ánimo, porque la falta de ánimo y pasión por Dios quizá pueda evitarnos llegar a la salvación. Y voy a terminar con el número 5 y dejamos los otros 10 puntos que hacen falta para la próxima. El número 5 es el versículo 14, la parte final. Dice que sostengáis a los débiles. Esto me habla de ser consistente. Y debemos sostener a los débiles, o esta consistencia de la que habla aquí, no es hablando de una debilidad física, sino de una debilidad en la fe o una debilidad espiritual. De un apoyo moral y espiritual, más no físico. El apoyo físico quizá pudiera aplicarse más al punto anterior, al de ser consoladores. Pero Pablo dice, nosotros tenemos que ser consistentes. Es decir, sostener a los débiles. Los débiles son los que carecen de una fuerza para vencer, por ejemplo, las tentaciones. Entonces, hay personas en la iglesia, hay hermanos en la iglesia que han empezado a caminar con el Señor, pero aún no han logrado la fuerte capacidad de vencer las tentaciones. Algunos son más débiles porque oran menos, y yo creo que la debilidad espiritual está en el hombre precisamente por eso, por la falta de oración. Jesús les dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Los discípulos estaban durmiendo y Jesús está orando, y entonces Jesús vuelve su rostro y mira a sus discípulos que deberían estar en un tiempo de oración y están durmiendo. Entonces Jesús los sacude y los despierta y les dice, oiga, levántense, tengan tiempos de oración, fuertes tiempos de oración, porque si ustedes tienen tiempos significativos de oración, entonces no van a entrar en tentación. Y yo creo que la manera más útil para ser consistente es enseñándole a nuestros hermanos a orar, a tener una oración eficaz, una oración efectiva. ¿Cómo ser consistente? Mire que en Romanos capítulo 14, y esa es una tarea que usted tiene para que lea en su casa, el capítulo 14 y el versículo 15, hay toda una explicación que hace el apóstol Pablo de los débiles en la fe y de cómo sostener a los débiles en la fe. Esta consistencia de la que habla el apóstol Pablo acá en este pasaje no es una acción de discusión, sino es una acción de pacificación, de paciencia también y de entender. Y en todo este capítulo 14 y la primera parte del versículo 15 dice, hay unos que son fuertes y hay unos que son débiles. Y mire que las debilidades que él expone en ese pasaje son unas debilidades que no tienen argumentos espirituales. Siempre las debilidades a las que se refiere la palabra son debilidades precisamente por eso, porque no tienen argumentos espirituales. Y entonces en el capítulo 15, el versículo 1, Pablo dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ser consistente es una obligación del hombre para llegar a la salvación. Y este es un trabajo, mire que en este sentido la salvación es un trabajo que no es meramente personal, sino que tiene una influencia también con mi semejante. Todas las normas que están en este pasaje, las primeras normas que están en este pasaje, hablan de la relación para con el semejante. Y aquí Pablo dice, mire, tenemos que sostener a los débiles. Es decir, mijo, no se salve solo, sino jale al que le toque jalar para la salvación.
Es mejor ser consistentes, bueno, que ser débil, ¿no? Pero estamos tal vez prestos para ser débiles. Y el fin de esto, de sostener a los débiles, está aquí en Romanos capítulo 15, el versículo 6. Y creo que esta es una razón suficiente para sostener a los débiles. Romanos 15, 6 dice, para que leamos desde el 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa parte del capítulo 15, leímos hace un momento el versículo 1, está diciendo: los que somos fuertes sostengamos a los débiles. Y Pablo concluye esa sección del pasaje diciendo: y esto se requiere de paciencia, y esa paciencia proviene de Dios. Pero el último versículo dice: tenemos primero que tratar de lograr sostener a los débiles para que todos juntos podamos dar gloria a Dios. El fin último de él ser consistente entonces es que Dios sea honrado en todas las cosas. Mire que una de las cosas que quizá honra el nombre de Dios es esta: sostener a los débiles. Dios siente alabanza y gloria cuando nosotros podemos acercarnos a un hermano que se considera débil y podemos sostenerlo. Vamos a dejar ahí. Los otros elementos que vamos a estudiar son el ser paciente, el ser atento del mal, el ser benévolo, el ser gozoso, el ser de oración, ser agradecidos, ser de espíritu avivado, ser amantes de la palabra, ser selectivos y ser abstensivos del mal. Son los elementos que hacen falta y que Pablo presenta aquí como normas vitales para la salvación. Señor, nosotros oramos en esta mañana con gratitud en nuestro corazón por tu palabra.